Hola, mi nombre es Nicolás González, yo soy médico cardiólogo, staff del Servicio de Cardiología del Sanatorio Finoquieto. La temática que vamos a desarrollar en el día de la fecha tiene que ver con la interpretación y manejo de las taquiarritmias. Lo más importante es entender que esta charla va a estar orientado a la situación de emergentología, la situación en el agudo del paciente y no una situación en el ámbito ambulatorio, donde ya pasa a ser una situación más estable y crónica del paciente. El concepto de taquiarritmia, lo que uno tiene que entender que vamos a estar frente a situaciones que son ritmos distintos al ritmo sinusal. Después vamos a ver a qué llamamos ritmo sinusal, pero la frecuencia cardíaca, si entendemos que lo normal es entre 60 y 100 latidos por minuto en un adulto sano, vamos a estar hablando de taquiarritmia toda vez que un paciente en reposo tenga más de 100 latidos por minuto. Y la importancia de esta temática es que se estima aproximadamente que un 10% de las consultas a la sala de emergentología está relacionada con esta temática. Acá podemos ver en este gráfico cómo se desarrolla la estimulación normal de tanto la aurícula como el ventrículo y el miocardio ventricular, iniciándose a nivel del nodo sinosal o sinoatrial, distribuyéndose por la aurícula derecha y aurícula izquierda, hasta llegar al nodo atrioventricular o nodo AB. De ahí se desarrolla todo lo que es el sistema de His hasta llegar al músculo miocardio, donde se va a desarrollar la despolarización y contracción del miocardio. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es el concepto de una taquiarritmia o una arritmia en 5 pasos. A saber, lo primero es determinar la frecuencia cardíaca. Dijimos que vamos a estar hablando de una taquiarritmia si estamos arriba de 100 latidos por minuto. Lo segundo es determinar la regularidad del ritmo. Después vamos a ver y a desarrollar un algoritmo donde la regularidad de esta situación nos va a poder determinar distintas etiologías. El tercer punto es que podamos establecer el ancho del QRS, la duración de la despolarización ventricular. Vamos a ver después la importancia de esta valoración. Lo mismo es interpretar el tiempo si es mayor o menor a 30 segundos. Esto tiene que ver más con la trascendencia clínica de la situación. Estamos hablando de taquiarritmias sostenidas cuando se dan por arriba de 30 segundos. Esto, como les acabo de decir, tiene que ver más con una cuestión clínica y qué pronóstico o qué en problemática podemos tener en aquellas taquiarritmias menores a 30 milisegundos, donde en realidad van a ser tan solo situaciones anecdóticas. Ahora, cuando estamos frente a arritmias de mayor a 30 segundos, ahí estamos frente a situaciones sostenidas. Y esta va a ser una clase apuntada a este tipo de arritmias. Y lo más importante, el quinto paso es, una vez que ya se desarrolló la arritmia y nosotros la estamos evaluando con un electrocardiograma, lo más importante es aplicar un algoritmo bien conciso para poder determinar qué tipo de arritmia estamos enfrente de ese paciente y, por otro lado, qué conductas debemos tomar. ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar? Es decir, hacemos el electrocardiograma y debemos preguntarnos, ¿es una taquicardia? ¿El paciente está estable o está inestable? ¿El QRS es ancho? ¿Y la taquicardia es regular o irregular? Estas son las 4 preguntas que nosotros nos tenemos que preguntar, y con estas 4 preguntas vamos a saber de qué estamos hablando y qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero, obviamente, es una taquicardia, y reforzamos este tema. Estamos hablando si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. Y esto es una pregunta con mucha importancia clínica. ¿El paciente frente a esta taquicardia está estable o está inestable? Esta es una pregunta básica que el clínico se tiene que preguntar, más allá de la arritmia que tengamos presentes. Estamos hablando de un paciente que se encuentra inestable si tiene hipotensión, si tiene angina o bien edema agudo pulmón. Si podemos atribuir alguna de estas 3 variables a la arritmia, estaríamos frente a una taquiarritmia con descompensación hemodinámica o con inestabilidad del paciente. Cuando nos preguntamos si el QRS es ancho o angosto, tiene que ver con la duración del mismo, y estamos hablando que un QRS ancho se define en aquel que tiene más de 120 milisegundos. Y lo mismo, es angosto si tiene menos de 120 milisegundos. Ahora podemos saber la importancia para poder determinar la etiología y la ubicación de la taquiarritmia. Y lo último, si estamos frente a una arritmia regular o irregular. Esto básicamente vamos a ver si la distancia es homogénea entre cada uno de los QRS del electrocardiograma. Estaremos hablando de una arritmia regular. Entonces,
algo básico que yo les quiero transmitir es siempre tienen que pensar y descartar que no están frente a una taquicardia sinusal, que consideramos que no es una taquiarritmia, pero juntamente dijimos que una taquiarritmia es todo ritmo diferente a lo sinusal. Pero hay situaciones donde el paciente puede estar con una taquicardia, o sea, mayor a 100 latidos por minuto, pero que sea sinusal. Y acá lo que hay que buscar es lo que está desencadenando a esa taquicardia. No tenemos que apuntar a la taquicardia sinusal. Acá tenemos que pensar si el paciente está con fiebre, si el paciente está deshidratado, si el paciente está sobrecargado, etcétera, etcétera, que está llevando a un mecanismo de compensación que es la taquicardia sinusal. Frente a esta situación, el electro va a tener un electro compatible con el ritmo sinusal, que es que una P preceda al QRS, que la onda P es positiva en las derivaciones de D1 de 12 a BF, que el PR es mayor a 120 milisegundos y que esto se va dando latido tras latido. Si estos 4 criterios se cumplen, estamos frente a una taquicardia sinusal. Lo segundo es, siempre piensen lo que dijimos antes, el paciente está inestable o está inestable. Y si hay una inestabilidad hemodinámica, sí o sí, cardioversión eléctrica. Acá ustedes no van a estar pensando en cuál es la causa de la taquicardia, no van a estar pensando qué taquiarritmia tiene, sino que van a ir directamente a compensar al paciente. Si la arritmia genera inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica. Entonces, frente a esto, empezamos a armar un algoritmo que mi idea es ir compartiendo con ustedes, para que cada uno en su cabeza vaya haciéndose una secuencia de pasos de cómo encarar a un paciente con una taquiarritmia. Es decir, tenemos una taquiarritmia, ¿está estable sí o no? Si no está estable, cardioversión eléctrica, primer mensaje. Y después el siguiente punto es tratar de orientar hacia dónde se está generando esa taquiarritmia. ¿El origen está a nivel auricular o está bien en un origen ventricular? Para eso nos permite orientarnos utilizando el ancho del QRS. Si el QRS es mayor a 20 milisegundos, o sea, estamos frente a un QRS en ancho, debemos pensar que estamos frente a una arritmia ventricular. Y acá pongo ojo con aberrancias, porque significa que una aberrancia es una arritmia que se origina a nivel supraventricular, pero cuando llega a nivel ventricular por una alteración en la conducción, que está enlentecida por cualquier causa, ejemplo, que tenga bloqueos de rama de base, nos va a hacer pensar que estamos frente a una arritmia ventricular, pero en realidad estamos frente a un ataque arritmia supraventricular con aberrancias. Pero el concepto es, toda vez que encontremos un QRS ensanchado, pensar en un ataque arritmia ventricular. Entonces, parte del algoritmo, si el paciente está estable, lo siguiente que vamos a pensar es en el ancho del QRS. ¿Es mayor a 20 milisegundos? Vamos a pensar en una taquicardia ventricular. Obviamente, podría ser alguna aberrancia, podría ser, después vamos a ver alguna variable, pero debemos pensar en una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es la complicación de la enfermedad coronaria más temida, porque esto es una de las causas que se mueren los pacientes, una causa cardiovascular que genera muerte súbita. La TB monomorfa sostenida se produce sobre todo en el contexto de un infarto de miocardio cicatrizado. No estamos hablando de un infarto agudo, sino que es un paciente con un antecedente de infarto que sobre la zona de cicatriz se genera un foco de automatización y se genera la taquiarritmia. La extensión de la necrosis y el grado de disfunción del ventrículo izquierdo son importantes factores que determinan el riesgo de arritmia. Por eso, si nosotros sabemos que estamos frente a un paciente con un antecedente de infarto, con disfunción ventricular o con una necrosis miocárdica extensa y estamos frente a una taquiarritmia de QRS ancho, debemos pensar que es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Acá, como podemos ver, esta es una típica arritmia de taquicardia ventricular, es una arritmia regular de QRS ancho, y después que cumple ciertos criterios que no los voy a desarrollar porque no van al caso en esta charla, pero sí sepan que existen ciertos criterios para poder diferenciar entre aberrancia y taquicardia ventricular. Pero como les dije, ante esta situación y con antecedentes coronarios del paciente, debemos pensar que estamos frente a una taquicardia ventricular. No así, esta taquicardia que yo les muestro es una taquicardia de QRS ancho. Uno dice, bueno, ¿es taquicardia ventricular? No, porque cumple ciertas características, incluso en este caso, cumple características de bloqueo de rama izquierda típico.
Entonces estamos frente a una taquicardia supraventricular que cuando llegó al ventrículo lo conduce en forma aberrante y por eso es de QRS ancho. Entonces hay ciertas formas de poder diferenciar uno del otro, pero es importante conceptualmente lo que les dije previamente. El siguiente punto es qué pasa si el ancho del QRS es menor a 120 milisegundos. Ahí ya tenemos que pensar que estamos frente a un origen supraventricular. Básicamente las taquicardias supraventriculares que yo les quiero transmitir son tres. La taquicardia paroxística supraventricular, que es lo que llamamos TPS, que puede estar generada o bien por una taquicardia por reentrada nodal o bien por una taquicardia auricular. Después, por otro lado, tenemos el aleteo auricular y la fibrilación auricular. Estas son las arritmias más frecuentes. Obviamente existen otras arritmias, pero ya exceden el desarrollo de esta clase, por eso me voy a concentrar en estas 4 arritmias. Algo importante de entrada es que ya podemos diferenciar tanto la taquicardia paroxística supraventricular por una reentrada nodal, taquicardia auricular o aleteo auricular son arritmias regulares, mientras que la fibrilación auricular es una arritmia irregular. Entonces, como pueden ver, de esta forma nosotros ya podemos diferenciar, abrir las aguas entre una u otra arritmia. Entonces, lo siguiente, ya cuando tengo una taquiarritmia estable de QRS angosto de menos de 120 milisegundos, nos hace sospechar que estamos frente a un origen supraventricular y ahí el siguiente punto es dividir. Estamos frente a una arritmia regular o irregular. Si estamos frente a una arritmia regular, vamos a pensar lo siguiente. Una opción es la taquicardia por reentrada nodal. Es la arritmia más frecuente en mujeres de 20 a 50 años, mujeres jóvenes que se presentan con taquiarritmia, debemos pensar en ese tipo de reentradas. Los síntomas, lo típico es palpitaciones, mareo, síncope, pero hay algo muy clásico, muy típico, que son latidos en el cuello. El paciente refiere que ha tenido palpitaciones y latidos en el cuello. En gente joven es bien tolerada generalmente, en ancianos puede llegar a la descompensación o bien tener angina. El mecanismo fisiopatológico tiene que ver con una reentrada por doble fisiología nodal. Acá podemos ver una taquiarritmia regular de QRS angosto y como podemos ver al final de cada QRS, como están marcados con las flechas, hay una onda de reentrada con ondas P negativas en cara inferior, en D2 y D3, que nos hablan de que se está generando una reentrada y se activa la aurícula de abajo hacia arriba. Esta retroconducción muy cercana al QRS nos hace sospechar claramente que estamos frente a una taquicardia por reentrada nodal. Este es un típico electro de taquicardia por reentrada nodal. Por otro lado, tenemos el tratamiento que tenemos que hacer frente a esta situación. El masaje del seno carotídeo, como vamos a ver después, es una opción muy buena para anular esta arritmia. O bien podemos utilizar adenosina, verapamilo, diltiazero, propanolol. Son medicamentos endovenosos que nos van a ayudar a cortar esta arritmia. Y eventualmente, ante una necesidad, se realizará la cardioversión eléctrica. El tratamiento definitivo y muy eficaz es la ablación por radiofrecuencia. La taquicardia auricular es la siguiente taquiarritmia que me gustaría desarrollar. Es baja la prevalencia, es más, se puede dar muchas veces en pacientes jóvenes sin patología estructural, y lo que se genera es un automatismo aumentado en focos del tejido auricular, básicamente. Pero es un poco más difícil de diferenciar o de diagnosticar este tipo de arritmias de las demás. Acá, como pueden ver, tenemos una arritmia donde no nos permite inicialmente ver si hay una onda P, si hay una onda de flutter, si hay una onda de taquicardia auricular, pero en un momento hay un espaciamiento de los QRS y ahí vemos, en el medio del electrocardiograma, vemos las ondas de taquicardia auricular. El foco, como dijimos, son focos automáticos que se pueden generar en cualquier lugar de las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, e incluso en ciertas situaciones se puede dar perinodo sinusal, por lo tanto nos va a simular una taquicardia sinusal que no lo va a hacer, sino que es una taquicardia auricular. El tratamiento es muy parecido al previo, nada más que acá ya empieza a ser de mayor herramienta los antiarrítmicos como amidagrona o flequenida propafenona. También podemos optar por el control de la frecuencia cardíaca o bien la cardioversión. El tratamiento definitivo, una vez más, es la ablación por la radiofrecuencia. El aleteo auricular es una arritmia frecuente, por eso es importante conocerla, y muchas veces está asociada a cardiopatías, EPOC o bien cirugías cardíacas previas. Pero lo más importante que puede desencadenar o desarrollar a futuro fibrilación auricular.
siendo el mecanismo de generación una macro reentrada a nivel de la aurícula derecha. Acá podemos ver el típico electro, como pueden ver en D2 y D3, es un típico electro de aleteo auricular donde se generan ondas continuas sin una línea de base estable, ondas continuas de serrucho o de flutter o de aleteo, que esto es lo característico de este tipo de taquicardia. Acá podemos ver lo mismo, e incluso en un momento, lo más probable que frente a la infusión de adenosina, como vamos a ver después, vemos que los QRS se espacean y vemos que las ondas en serrucho, positivas, negativas, se están desarrollando a nivel de la aurícula. Esto es bien característico del aleteo auricular. El tratamiento es muy similar al de la taquicardia auricular, con antiarrítmicos o bien control de frecuencia cardíaca. Y lo más interesante en esta situación es que la ablación por radiofrecuencia es muy efectiva con un relativo bajo riesgo del procedimiento, muy baja tasa de complicaciones, pero lo más importante es que es muy efectiva ablacionando el istmo cabo-tricuspidio. Entonces, una vez más volvemos al algoritmo, la taquiarritmia es estable, el ancho de QRS es menor a 120 milisegundos, nos hace sospechar en un origen supraventricular y ahí nos vamos hacia el tipo de arritmia regular, teniendo principalmente tres tipos de arritmia. La reentrada nodal, donde vamos a ver inmediatamente posterior al QRS una P retroconducida, o bien la taquicardia auricular, con ondas auriculares, con una línea de base estable entre onda P y P, y un pasaje variable, muchas veces puede haber 3 ondas y un pasaje del QRS, 2 ondas y un pasaje del QRS. O bien el aleteo auricular, donde vamos a ver ondas en serrucho, que va a ser lo característico de este tipo de arritmias. Y por último, las taquicardias supraventriculares está la fibrilación auricular, que la importancia radica que en la arritmia supraventricular más frecuente, con el aumento de la edad, aumenta el riesgo de presentarla. Puede darse incluso en corazones normales y lo más importante clínicamente es que está relacionado con el riesgo de generar embolias y por ende ACV y bien generando cardiopatía y progresión a la insuficiencia cardíaca. Acá vemos un típico electro de fibrilación auricular con QRS angosto, pero lo más importante es la irregularidad de los intervalos entre R y R. ¿Está bien? Ahí podemos ver, entre QRS y QRS, vemos distintos tiempos de intervalos. Eso nos habla de una irregularidad de las arritmias sin ondas P u ondas de flutter u ondas de taquicardia auricular presentes. Eso nos hace un diagnóstico de una fibrilación auricular típica. Acá vemos otra taquiarritmia de QRS angosto, donde podemos ver de que no evidenciamos onda P y estamos evidenciando también al mismo tiempo una irregularidad del ritmo. Estamos frente a una fibrilación auricular. El tratamiento muy similar a los previos, con antiarrítmicos para el control del ritmo, o bien con betabloqueantes, dioxina o bloqueantes cálcicos para el control de la frecuencia cardíaca. De ser necesario, se puede realizar cardioversión eléctrica. Y en este caso, la ablación por radiofrecuencia no suele ser la primera elección por tener menos efectividad que la del aleteo auricular y tener una tasa de mayor riesgo de complicaciones. Entonces, agregamos al algoritmo que cuando tenemos un origen supraventricular, podemos estar frente a un ritmo irregular de que vamos a estar hablando de una fibrilación auricular donde hay ausencias de ondas P. ¿Qué maniobras podríamos realizar en el momento agudo, en la guardia, para poder diferenciar entre distintos tipos de arritmias supraventriculares? Para eso lo más importante primero es informar al paciente de lo que vamos a hacer y tranquilizarlo, ya sea por maniobras de compresión o bien con maniobras con medicación, debemos decirle al paciente lo que vamos a hacer. Segundo punto es realizar un electrocardiograma continuo, ya que todo cambio que vayamos a ver en la arritmia, después tenemos que ir al electrocardiograma, entonces siempre déjenlo en modo continuo. Podemos utilizar maniobras vagales, que esto es indicar al paciente que expire forzosamente y contraiga el abdomen, ejemplo maniobra de Valsalva, o bien masaje del seno carotidio, compresión 8 a 10 segundos de manera sostenida a nivel de la carótida yugular interna. Obviamente contraindicamos esta última maniobra si estamos frente a una estenosis carotidia.
Y la otra opción, la otra alternativa que tenemos es utilizar fármacos. La administración de adenosinas, una ampolla tiene 6 miligramos, se utiliza una infusión rápida de adenosina y teniendo en cuenta que la duración del efecto es de segundos, tanto la administración como el lavado de la vía tienen que ser inmediatos. Esto se puede repetir cada 1 o 2 minutos, incluso en algunas situaciones podemos utilizar bolos de 2 ampollas, o sea, 12 miligramos. ¿En qué situaciones está contraindicada? En pacientes con EPOC avanzado, donde puede empeorar la situación de broncoespasmo. Entonces, frente a la utilización de estas maniobras que dijimos recién, puede haber ausencia de cambios o enlentecimiento nada más de la arritmia, y esto suele darse en la fibrilación auricular, aleteo auricular o bien la taquicardia auricular. O bien la interrupción o desaparición de la arritmia, que esto suele darse cuando estamos frente a una taquicardia por reentrada intranodal. Entonces, como mensaje final y para ir finalizando y concluyendo la charla, siempre en todo paciente realicen el ABCD en todos los pacientes al ingreso, independientemente de qué tipo de localización tenga la arritmia. Evalúe y trata al paciente y no el monitor. Estamos hablando, si el paciente está inestable, se lo trata como paciente inestable. No se lo trata porque tiene determinada arritmia. Conozca la disponibilidad de su lugar de trabajo, revise el desfibrilador en el lugar donde trabaja, porque estas son las situaciones donde usted puede tener que utilizar un desfibrilador. Conozca y eduque a su personal. Ejemplo, tanto en interpretar las arritmias como lo que yo les remarcaba en la forma de infundir la adenosina. Y la cardioversión es de elección en la inestabilidad hemodinámica de toda taquiarritmia. Muchas gracias y un gusto haber compartido con ustedes esta charla.